1 de abril de 2026. Pascua. La Casa Blanca celebró un almuerzo privado de Pascua en el Salón Este. No se permitió el acceso a la prensa, cámaras apagadas, periodistas fuera, solo Trump, sus invitados y lo que él suponía que era una sala segura y protegida. Pero lo cierto es que, en la era digital, a veces las mismas herramientas que utilizas para proyectar tu imagen se convierten en los instrumentos de tu propia destrucción. La Casa Blanca transmitió el evento en directo por error. Se publicó en los canales oficiales un video de 1 hora de duración, sin cortes ni filtros, de Donald Trump, hablando con total libertad, sin teleprompter, sin asesores, sin restricciones. ¿Y qué oyeron? Escucharon a Trump burlarse del presidente francés Emmanuel Macron. Escucharon chistes sobre la esposa de Macron, Brigitte. Escucharon a Trump, un hombre que nombró personalmente a 3 magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, llamar estúpidos a esos mismos magistrados. Reflexionemos sobre esto. El hombre que transformó el Tribunal Supremo del país, cuyo legado político está definido en parte por esos 3 nombramientos, se encontraba en el Salón Este de la Casa Blanca y frente a una audiencia describió a sus propios nominados con esa palabra. También pareció admitir con naturalidad que defiende a quienes han obrado mal, siempre y cuando sean amables con él personalmente. No por justicia, no por principios, sino por lealtad personal. La Casa Blanca se dio cuenta de su error. Borraron el vídeo, lo retiraron de los canales oficiales. Pero ya era demasiado tarde. Se había guardado, se había subido a Rumble, se había publicado en X, Roll Call. La prestigiosa publicación de Capitol Hill publicó una transcripción completa. Lo que se suponía que sería un momento privado se convirtió en un documento público. Internet no tiene botón de borrar. En realidad, no. Ahora bien, quiero ser imparcial, porque eso es lo que exige un análisis honesto. ¿Estaba Trump perdiendo los estribos? ¿O simplemente era el mismo de siempre? Directo, sin filtros, a veces con un humor cruel, pero actuando exactamente igual que siempre. Se podría argumentar que no hubo ningún colapso, que simplemente era Donald Trump, fuera de cámara, diciendo lo mismo de siempre. Sus seguidores dirían, este es el hombre auténtico, no el producto político pulido. Y ese es un argumento válido. Pero aquí está el contraargumento, y es igual de importante. Que el presidente de Estados Unidos se burle de sus propios nombramientos para la Corte Suprema revela mucho sobre la cultura que impera en la cúpula del poder. Nos muestra cómo esta administración percibe las instituciones, incluidas aquellas que él mismo creó. Y cuando un líder menosprecia públicamente a las personas que él mismo colocó en puestos de inmenso poder, surge una pregunta muy inquietante. ¿En quién confía realmente? ¿A quién respeta? Y si la respuesta es solo a aquellos que le son personalmente leales, independientemente de su cargo o trayectoria, ¿qué dice eso sobre el estado de la gobernanza estadounidense? Estas no son cuestiones partidistas, son cuestiones constitucionales. El vídeo fue borrado, pero las preguntas que planteó no pueden borrarse. Ahora hablemos del segundo video de esta semana. Este es de naturaleza muy diferente. Este trata sobre la muerte. El 2 de abril de 2026, en una gasolinera Chevron en Fort Myers, Florida, una mujer que trabajaba como dependienta salió para enfrentarse a un hombre que estaba destrozando un vehículo en el estacionamiento. Ella no había hecho nada malo. Simplemente hizo lo que cualquier persona valiente y corriente haría: salir para detener algo sin sentido. Fue golpeada hasta la muerte con un martillo. El sospechoso, Robert Joachim, un ciudadano haitiano de 40 años, fue arrestado tras una intensa búsqueda coordinada entre la policía local y el ICE. El nombre de la víctima se mantiene en reserva amparándose en la ley Marcy, que protege la privacidad de las víctimas de delitos y sus familias.
Lo que sí se ha revelado es que era bangladesí estadounidense. Había llegado legalmente a Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía y, según todos los testimonios de su comunidad, era una madre devota y una mujer de profunda fe. Su muerte es una tragedia. Punto. Ningún argumento político puede cambiar eso. Pero aquí es donde la cosa se complica, porque el presidente Trump compartió las imágenes de vigilancia de su asesinato en Truth Social. Publicó el vídeo explícito donde se la ve siendo asesinada con un martillo. Calificó al sospechoso de animal. Culpó a las políticas migratorias del presidente Biden. Describió el vídeo como una de las cosas más brutales que jamás se hayan visto, y luego lo compartió públicamente, llegando a sus decenas de millones de seguidores. Ahora bien, voy a intentar darles una visión completa, porque ambas partes de este argumento contienen algo de verdad. Por un lado, Joaquín entró en Estados Unidos en agosto de 2022 y un juez federal ordenó su deportación ese mismo año. La administración Biden le otorgó el estatus de protección temporal, TPS, una designación humanitaria que impide la deportación desde países considerados inseguros. Dicho estatus expiró en 2024. No fue deportado. Permaneció en el país. Y una mujer falleció. Si crees que las fallas en la aplicación de la ley de inmigración tienen consecuencias humanas reales, no te equivocas. Las tienen. Este caso lo demuestra. El dolor de su familia es real. El fracaso de un sistema para expulsar a alguien que ya ha sido deportado es un fallo político legítimo, que merece un debate serio y honesto. Pero aquí está la otra cara de la moneda, y esto también es importante. El historial de Trump, de instrumentalizar tragedias individuales con fines políticos, está bien documentado. Durante sus 2 mandatos, ha utilizado repetidamente delitos específicos cometidos por inmigrantes para acusar a comunidades enteras. Inmigrantes haitianos, latinos y musulmanes. Diversos investigadores han señalado que los inmigrantes, con o sin documentación, cometen delitos con menor frecuencia que los ciudadanos nacidos en el país. Esto no minimiza las tragedias individuales, pero sí significa que las anécdotas no son lo mismo que los datos. Y las políticas no deben basarse únicamente en anécdotas. Compartir el vídeo explícito del asesinato de una mujer, sin el consentimiento de su familia, como declaración política, plantea serias cuestiones éticas. Se utiliza su muerte como arma, se convierte su peor momento en contenido viral, y se coloca a su devastada familia en la posición de ver cómo el asesinato de su ser querido se viraliza como publicación política. El jefe de policía de Fort Myers, Jason Fields, y funcionarios del ICE se unieron y lo calificaron como un momento trágico. Se centraron en la justicia, se centraron en la aplicación de la ley. No compartieron el video, el presidente lo hizo. Hay algo que merece reflexión. Cuando las instituciones encargadas de mantener el orden público muestran mayor moderación que el líder electo que las supervisa, eso es una señal. Seas de derecha o de izquierda, esa asimetría merece tu atención. Una mujer murió. Merecía algo mejor que convertirse en un instrumento político, y el sistema que no deportó a su agresor merece una reforma real y sustancial. No solo indignación, no solo una publicación viral, sino políticas concretas, rendición de cuentas, cambio. Esa es la verdad honesta y equilibrada de la historia de Fort Myers. Cambio de tono, más grave, más urgente. Ahora llegamos a Irán, y debo advertirles, aquí es donde las cosas se complican de verdad. Aquí la geopolítica se entrelaza con la política interna, con el ego, con los intereses nucleares y con la economía global. Aquí las consecuencias de las decisiones de los líderes no se miden en encuestas, sino en vidas humanas. Permítanme contextualizar la situación. Desde el 28 de febrero de 2026,
Estados Unidos e Israel mantienen un conflicto militar activo con Irán. Esta guerra, y se trata de una guerra, no de una operación militar, ni de una acción policial, ni de un enfrentamiento limitado. Ha implicado ataques estadounidenses contra infraestructura militar iraní, instalaciones nucleares, puentes y centros de mando. La Operación Martillo de Medianoche, los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, fue presentada por la administración Trump como el momento decisivo que acabó con el camino de Irán hacia la bomba nuclear. El propio Trump la describió como una aniquilación total y completa de las capacidades nucleares de Irán. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial diario de petróleo, ha sufrido bloqueos parciales o totales en diversos momentos durante este conflicto. La Agencia Internacional de Energía describió la interrupción como, y cito textualmente, la crisis de suministro de petróleo más grave de la historia. El FMI ha advertido de una posible recesión mundial si la interrupción persiste. Esto no es un conflicto regional, esto no es solo una historia estadounidense. Se trata de un acontecimiento económico global que se desarrolla en tiempo real. El alto, el fuego. Un hilo frágil tendido a través de un campo minado. El 7 de abril de 2026, tras semanas de crecientes amenazas, Trump advirtió que una civilización entera perecería si Irán no llegaba a un acuerdo. Se negoció un alto el fuego de 2 semanas. Fue un acuerdo frágil y condicional. Exigía el cese inmediato de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz y un plazo de entre 15 y 20 días para las negociaciones. El vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los negociadores iraníes. Fue el primer encuentro directo cara a cara entre ambas partes en una generación. No se logró ningún avance significativo. Los iraníes exigían el levantamiento de las sanciones. Querían la soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Querían garantías de seguridad. Los estadounidenses exigían que Irán congelara su enriquecimiento de uranio y entregara sus reservas de material casi apto para fabricar bombas. No se trata de diferencias insignificantes. Son posturas fundamentales, existenciales, y están a años luz de distancia. Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien fuera el principal negociador de Irán, dejó claro cómo Teherán percibía la postura estadounidense. Acusó a Trump de intentar convertir la mesa de negociación en sus propias palabras, una mesa de rendición. El presidente iraní, Pezeshkian, escribió públicamente que persiste una profunda desconfianza histórica en Irán hacia la conducta del gobierno estadounidense. Esa es la realidad diplomática. Y es importante porque nos indica que, mientras Trump le decía al mundo que un acuerdo estaba al alcance, quienes estaban al otro lado de la mesa contaban una historia muy diferente. Fox News, el canal que no podía girar lo suficientemente rápido. Y ahora hablemos de Fox News, porque este es uno de los temas secundarios más fascinantes de toda la semana. Durante años, Fox News ha sido el medio más leal a la marca política de Trump. Sus presentadores, sus programas estelares, su línea editorial, todo ello alineado casi por completo con el mensaje de la administración. Cuando Trump dice algo, Fox lo respalda. Cuando la Casa Blanca necesita apoyo narrativo, Fox está ahí. Pero la guerra con Irán creó algo inusual, algo que ni siquiera la maquinaria mediática más fiable del arsenal de Trump pudo manejar fácilmente: la contradicción. En una sorprendente entrevista con Fox News alrededor del 15 de abril, Trump le dijo a la entrevistadora María Bartiromo que la guerra estaba muy cerca de terminar. Afirmó que Irán había sido muy maltrecho y que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Pintó un panorama de victoria inminente,
de la diplomacia al borde del triunfo, pero analistas independientes, entre ellos Daniel Byman, director del programa de guerra, amenazas irregulares y terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ofrecieron una evaluación muy diferente. Si bien las capacidades militares convencionales de Irán se habían debilitado, su estrategia, la resistencia, la presión asimétrica y el desplazamiento del centro de gravedad del conflicto permanecía intacta. Irán no estaba derrotado. Se estaba adaptando. Fox News, atrapada entre la lealtad a Trump y la realidad sobre el terreno, se encontraba en una posición cada vez más incómoda, porque la audiencia que ve Fox no solo ve a Trump, sino también la realidad, y la realidad no se ajustaba a la versión oficial. Los barcos seguían siendo rechazados en el estrecho. Irán estaba reimponiendo restricciones. Se intercambiaban violaciones del alto, el fuego, y el propio Trump daba a los periodistas 3 respuestas diferentes a la misma pregunta en una sola rueda de prensa. Cuando Howard Kurtz, columnista de opinión de Fox News, escribió que, hiciera lo que hiciera Trump, sus oponentes no le darían el crédito que merecía, ese artículo también reconocía implícitamente algo significativo, que la situación era más inestable de lo que afirmaba el titular, que el acuerdo de paz podría estar desmoronándose, que en algunos sectores se respiraba un alivio ante el fracaso del acuerdo. Ni siquiera Fox pudo soportar completamente el peso del mensaje esta semana. Eso es revelador. La espiral de las 6 a.m. Cuando el presidente habla antes de que salga el sol, reduce la velocidad, deja que respire. Llegamos ahora al que considero el capítulo más revelador de toda esta historia. Martes, 21 de abril de 2026. Antes de que la mayoría de los estadounidenses se hubieran preparado el café, Donald Trump ya estaba hablando por teléfono con los periodistas. Llamó al programa Squawk Box de CNBC en la madrugada y afirmó con claridad, sin rodeos, que esperaba volver a bombardear Irán pronto. Dijo que el ejército estaba listo para entrar en acción. Añadió que era muy improbable que extendiera el alto el fuego más allá del miércoles. Más tarde, esa misma mañana, volvió a amenazar, en llamadas con PBS y Bloomberg, con que empezarían a estallar muchas bombas si no se llegaba a un acuerdo. Publicó en Truth Social, furiosamente, repetidamente, Irán, escribió, había cometido una violación total del acuerdo de alto el fuego al disparar contra las fuerzas estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Amenazó con destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán. Atacar centrales eléctricas civiles y puentes. Expertos en derecho y analistas militares han señalado que esto roza las violaciones del derecho internacional humanitario. El propio abogado anterior de Trump, sus antiguos asesores. Hay personas de gran prestigio en instituciones importantes que lo advierten. El hecho de que un presidente en ejercicio lo amenazara públicamente, no en canales clasificados, ni en reuniones diplomáticas secretas, sino en una red social, revela mucho sobre la forma en que esta administración lleva a cabo su política exterior. Pero entonces, algo sucedió. Llegó la tarde. El equipo de seguridad nacional se reunió en la Casa Blanca. Se suponía que J.D. Vance abordaría el Air Force 2 con destino a Pakistán para la siguiente ronda de conversaciones. Él no fue. Los iraníes guardaban silencio. Habían pasado días sin respuesta a la lista de puntos del acuerdo presentada por Estados Unidos. Según informó CNN, citando a 3 funcionarios, la parte estadounidense se enfrentaba a un silencio casi absoluto por parte de los iraníes. No sabían si tenía sentido enviar a Vance a Islamabad si no había nadie con quien hablar. Y luego, por la tarde, Trump publicó algo en Truth Social. Estaba prorrogando el alto el fuego, indefinidamente, o
más precisamente, hasta que Irán presentara su propuesta de acuerdo de paz. El mismo hombre que, 8 horas antes, había declarado a una cadena de noticias empresariales nacional que tenía previsto bombardear Irán, ahora prorrogaba un alto el fuego sin fijar una nueva fecha límite. Ese giro radical, ese cambio de rumbo de 180 grados en el lapso de una sola mañana, no es solo una estrategia de comunicación. No se trata simplemente de tácticas de negociación propias del arte de la negociación. Es algo mucho más significativo. Es el comportamiento de un líder que se ve presionado en múltiples direcciones a la vez, que procesa públicamente sus decisiones en tiempo real y que, para bien o para mal, improvisa en la mesa de juego de mayor envergadura del mundo. Su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, le dio el mejor enfoque posible. Dijo: Estados Unidos nunca ha estado más cerca de un buen acuerdo con Irán, a diferencia del horrible acuerdo alcanzado por la administración Obama, gracias a la habilidad negociadora del presidente Trump. Y miren, le reconozco esto a Trump. El alto, el fuego existe. Eso no es poca cosa. El hecho de que no haya bombas esta noche, que las negociaciones tengan un camino a seguir, es un verdadero logro diplomático, por muy complicado que haya sido el camino. Si Trump finalmente logra un acuerdo duradero que impida que Irán desarrolle un arma nuclear, la historia lo reconocerá, y con razón. Pero el reconocimiento debe ir acompañado de rendición de cuentas, y la cuestión de la rendición de cuentas es la siguiente. ¿Esto es política exterior o improvisación? ¿Es estrategia o simplemente un líder reaccionando a las noticias del día con una llamada telefónica a un periodista? Porque la estrategia tiene una dirección, tiene coherencia, puede absorber cambios tácticos manteniendo intacta su lógica central. Lo que presenciamos esta semana no siempre pareció una estrategia. Parecía un hombre que se despierta a las 6 de la mañana, coge el teléfono, le dice al mundo que va a bombardear un país, y luego, por la tarde, hace discretamente lo contrario, y lo llama victoria. El panorama general. ¿Qué significa todo esto? Da un paso atrás. Eleva tu perspectiva. Este es el núcleo filosófico. Quiero tomarme un momento para alejarme del día a día, porque estas 3 historias no son solo historias. Son síntomas. Revelan algo fundamental sobre la naturaleza del poder en la era moderna. Sobre liderazgo y responsabilidad. Todos los líderes, en todas las épocas, han actuado con puntos ciegos. Todos los presidentes han tomado decisiones que parecían mejores en el momento que en retrospectiva. Esto no es exclusivo de Trump. Es humano. Es historia. Lo que distingue a esta era es la velocidad, la crudeza, la comunicación directa y sin mediación entre un líder y su público, pasando por alto las instituciones, los intermediarios y los mismos sistemas diseñados para frenar la toma de decisiones impulsivas. Cuando un presidente puede llamar a un periodista a las 6 de la mañana y hacer un anuncio de política exterior de facto antes de que su equipo de seguridad nacional haya terminado su informe, los controles tradicionales sobre el poder ejecutivo comienzan a debilitarse. No por ningún acto malicioso, sino por la mera rapidez con la que se actúa. Y las consecuencias son globales. Cuando Trump afirmó en un lapso de 48 horas que Irán había aceptado todo, y luego que todo el país iba a ser destruido, esas señales contradictorias no solo confundieron a los votantes estadounidenses, confundieron a nuestros aliados, confundieron a los negociadores iraníes, les dieron a los sectores más intransigentes de Teherán argumentos para sostener que no se puede confiar en Estados Unidos en la mesa de negociaciones. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, declaró públicamente que las señales contradictorias y poco constructivas de Trump transmiten un mensaje amargo. Esta falta de comunicación tiene consecuencias reales. Las negociaciones se basan en la confianza, una confianza frágil
y construida con mucho esfuerzo. Cada tuit errático erosiona esa base. Sobre los medios de comunicación y su papel, la dimensión de Fox News en esta historia merece una reflexión aparte. Cuando un medio de comunicación está tan estrechamente vinculado a una administración que pierde la capacidad de ofrecer un análisis honesto y crítico, deja de ser periodismo. Se convierte en otra cosa. Se convierte en un brazo propagandístico. Y aquí está el problema con los canales de comunicación. Solo funcionan cuando el mensaje es coherente. Esta semana, el mensaje no fue coherente. Y así, incluso la estructura mediática más sólida cedió ante la presión. El periodismo auténtico, donde quiera que se publique, en cualquier medio, debe estar dispuesto a decir: esto no cuadra. No por parcialidad, sino por servicio a la audiencia, al ciudadano, a la verdad. Eso es lo que nos debemos los unos a los otros, independientemente de en qué lado del espectro político nos encontremos. Sobre el costo humano. Y luego está el costo humano, que es lo que siempre se pierde entre el ruido geopolítico. Una mujer bangladesí estadounidense falleció en Fort Myers. Su nombre está protegido por ley, pero su vida fue real. Sus hijos, si los hubiera tenido, crecerán sin ella. Su comunidad está de luto. Llegó a Estados Unidos por las buenas razones. Construyó su vida aquí y fue asesinada en un estacionamiento. Su muerte debería impulsar una reforma política, una reforma real, mecanismos efectivos para garantizar que las personas deportadas no puedan permanecer en el país indefinidamente. Esta es una demanda legítima y bipartidista que trasciende el teatro político. Pero eso no debería haber dado lugar a un vídeo viral de su asesinato. Ella merecía más dignidad que eso. Y en algún lugar de Irán, en ciudades que jamás visitaremos, donde se hablan idiomas que la mayoría no entendemos, hay gente común. Madres, ingenieros, estudiantes, maestros, personas que no diseñaron el programa nuclear de su país, personas que no eligieron a los clérigos que los gobiernan, personas que viven una crisis petrolera, una guerra aérea, un bloqueo naval, y que intentan comprender el mundo que les está sucediendo. Su humanidad no es un argumento político, es simplemente un hecho, y debería estar presente en nuestras vidas, incluso cuando debatimos estrategias, incluso cuando exigimos que nuestros países estén seguros, incluso cuando insistimos en que se rindan cuentas por la agresión iraní. La geopolítica no es un videojuego. Las piezas en el tablero son seres humanos.